Zacatecas, es de noche. Y algo tan rutinario y cotidiano definiría el final de la vida de dos hombres. Héctor, con sus 40 y tantos años y la fatiga tatuada bajo los ojos, era un taxista que conocía cada grieta del pavimento, cada atajo prohibido y cada leyenda urbana de la ciudad, esas historias que nacen en el eco de los callejones y mueren al primer rayo de sol. Su Volkswagen Jetta, un veterano de guerra color amarillo chillón, que se rehusaba a la jubilación, esa era su trinchera. En el asiento trasero iba Daniel, un estudiante de arquitectura de 22 años. Que su vida es consumida con exámenes, desvelos, ayudar en casa y colapsar hasta el día siguiente. Venía de la casa de un amigo, con el estómago lleno de pizza fría y la mente ya en modo ahorro de energía. ¿Por el centro, joven? ¿O nos vamos por la periferia para evitar los semáforos?, preguntó Héctor, con esa familiaridad de quien ha compartido más horas con desconocidos que con su propia familia. «Por donde sea más rápido, jefe», respondió Daniel, dejando que la charla fluyera con el suave murmullo de la radio, sintonizando una balada vieja. Todo iba normal. La conversación era la típica charla de taxista-pasajero, el aumento de la gasolina, el próximo partido de fútbol, el clima, ese tema universal que sirve de comodín para llenar el silencio, hasta que ese día la normalidad se rompió. Eran las 2:03 de la madrugada, un punto donde la ciudad duerme y solo los entes caminan. Iban por una avenida de la colonia Pánfilo-Natera, una zona que se difumina entre lo urbano y el baldío, cuando a lo lejos, bajo la luz de un farol que parpadeaba como un corazón cansado, vieron una silueta. Una joven, parada a un lado del camino. No era la imagen de la mujer de blanco de las leyendas. Esta chica era gris. Poco agraciada es un eufemismo. Llevaba una gabardina demasiado grande para su cuerpo, una prenda oscura que parecía haber absorbido toda la luz y la esperanza. Su cabello, ralo y lacio, caía cubriendo casi por completo un rostro, de ojos que parecían desdibujados en la penumbra. Estaba levantando el brazo, con una seña para que se detuvieran, un gesto que parecía más una súplica que una orden. Héctor, el hombre de la rutina, el pragmático, frenó un poco. Su mente, saturada de años de servicio y de la ética no escrita del buen samaritano, debatió con el instinto de supervivencia. «Mire, joven», dijo Héctor con el ceño fruncido, mirando a Daniel por el retrovisor. «No es común que alguien pida aventón por aquí a estas horas, y menos con ese aspecto. ¿Qué hacemos? ¿La subimos o seguimos?» El absurdo se presentó en la forma de esa pregunta, una elección moral en la frontera de lo sensato. El buen juicio decía, sigue de largo. La empatía, ese motor que a veces nos mete en los peores líos, decía, detente. Daniel, que nunca había tenido que tomar una decisión de vida o muerte, a las 2 de la mañana, sintió un incómodo pinchazo de culpa. «Sí, jefe, por favor, hay que subirla, que se venga. Uno nunca sabe lo que le pueda pasar». Y así la decisión, esa pequeña chispa de altruismo ingenuo, encendió la mecha. Héctor asintió, encendió la luz interior del vehículo, y la joven abrió la puerta trasera, entrando con lentitud. No saludó. Simplemente se sentó junto a Daniel, cerrando la puerta con un golpe sordo. El aire se enfrió en un instante, como si el termostato del coche se hubiese roto, o como si ella se hubiera traído consigo el frío de la intemperie. «¿A dónde la llevo, señorita?», preguntó Héctor intentando sonar profesional. Ella no dijo «¿A dónde?», solo dijo «Sigue, yo te aviso». Y entonces todo empezó a cambiar. Héctor aceleró, pero el Jetta parecía avanzar en cámara lenta. Intentaron hacerle el habla, esa cortesía de romper el hielo.
Hace frío, ¿verdad? ¿No trae mucho tiempo esperando?, preguntó Daniel girándose un poco. La respuesta fue un monosílabo, un ladrillo lanzado al diálogo. No. Somos Daniel y Héctor, por si necesita algo, insistió Daniel, incómodo. Ya. Esa frialdad fue toda la conversación que tuvieron con ella. A partir de ahí, solo hablaron Daniel y Héctor, sus voces volviéndose nerviosas, un susurro de incredulidad. Jefe, ¿estas son las calles de la González Ortega? No me parecen, comentó Daniel. Héctor giró la cabeza, su rostro ahora una máscara de confusión. El paisaje exterior no coincidía con el mapa mental que tenía grabado en su cerebro. El pavimento liso se había convertido en adoquín antiguo. Las casas de concreto se habían transformado en fachadas de adobe, derrumbadas, sin luz, sin vida. Eran callejones que jamás había visto en Zacatecas, y eso que había manejado ahí por 20 años. No había letreros, no había anuncios, solo una oscuridad opresiva y el faro de su taxi cortando la negrura de lo desconocido. Parecía otro pueblo, antiguo, olvidado por el tiempo y la cartografía. No, joven, lo juro por lo más sagrado, nunca he visto estas calles. Estamos... no sé dónde estamos. El GPS se fue a la mierda. El miedo, ese invitado no deseado, se sentó en el asiento delantero. Daniel miró a la joven. Ella miraba al frente, inmóvil, como una estatua envuelta en gabardina, sus ojos, si es que se les podía llamar así, fijos en el vacío del parabrisas. La conversación cesó. Solo el motor del Jetta y el latido acelerado de dos corazones que ya sabían, por la lógica del absurdo, que habían cruzado un umbral. El silencio se hizo pesado, espeso, cargado de una presencia que no era humana. Ahora sí viene lo chido. O lo jodido. Sin previo aviso, sin un sonido, la joven de la gabardina se arrojó del coche en movimiento. Héctor dio un frenazo de emergencia, un chirrido agónico que rompió el silencio de la calle muerta. Los dos se quedaron petrificados por el impacto y el terror. Debieron seguir el viaje, pero... ¡Se mató, pinche madre! ¡Se mató!, gritó Héctor, su profesionalismo reemplazado por el pánico. Sin pensarlo dos veces, el buen samaritano que aún quedaba en él se impuso. Abrió la puerta de un golpe y corrió hacia la figura inmóvil en el suelo. Daniel, paralizado por una inyección de adrenalina pura, solo pudo ver la escena por el retrovisor. Héctor se agachó para ayudarla. En ese instante, la joven se levantó de golpe. No se incorporó, sino que se irguió con un movimiento anormal, sin usar sus manos. Quedó de pie, dándole la espalda a Daniel y a pocos metros de Héctor, y sin poder reaccionar en cuestión de segundos. Héctor perdió la vida por un tajo limpio que la chica le clavó a Héctor. Héctor no tuvo tiempo de gritar ni defenderse, solo un gorgoteo ahogado, y cayó al pavimento, su sangre manchando el piso. Murió al instante, víctima de la decisión de ser bueno a las 2 de la mañana. La joven giró su cuerpo, pero solo lo hizo hasta la cintura. Su cabeza giró literalmente 180 grados, como si su espalda fuese su pecho, quedando su rostro pálido y redondo, mirando directamente a Daniel, quien estaba encerrado en el Jetta. Los ojos, antes desdibujados, ahora eran dos cuencas vacías, como si fueran huecos que quieren succionar el alma. Una sonrisa amplia y macabra se dibujó en su boca. El pánico se desbordó. Daniel no pensó en la puerta. Salió del coche por el lado del conductor, arrastrándose, gritando un auxilio que obviamente nadie escucharía, pues ni Héctor ni él sabían dónde carajo estaban. Así que corrió. Corrió por callejones que se torcían como serpientes, por laberintos de adobe y piedra. Se metía por veredas estrechas,
tropezando con escombros, con el rostro de la chica de la gabardina grabado en su retina. Corría, 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 y no importaba si giraba a la izquierda o a la derecha, si subía o bajaba. Al final de cada callejón, en la bocacalle, en el reflejo fugaz de un vidrio roto, siempre la veía. Ahí estaba, inmóvil, esperándolo, con su sonrisa vacía y la cabeza volteada. Era absurdo, pero sabiendo que no podría escapar, siguió corriendo. Después de lo que pareció una eternidad, Daniel vio un milagro, una luz, un taxi, parado en una esquina. Otro Volkswagen Jetta. Corrió con la última reserva de aliento, se arrojó al asiento trasero, la adrenalina quemándole el pecho. «Arranque, por favor, arranque, rápido, no se detenga por nada en el mundo», gritó, volteando hacia la ventana para asegurarse de que la chica no lo había alcanzado. El taxi no se movió. Daniel se giró hacia el conductor, y ahí estaba, Héctor, el taxista. Sus ojos hundidos al igual que la chica, fijos en el espejo retrovisor que ya no reflejaba nada. En su cuello, una herida profunda, abierta, aún fresca, chorreando sangre, y cuando vio a Héctor, la misma sonrisa maquiavélica. Y entonces, casi como un déjà vu, la cabeza de Héctor también giró 180 grados y se inclinó un poco a la derecha, imitando la contorsión que había presenciado. La muerte estaba cerca. Daniel no gritó. El terror había consumido sus cuerdas vocales. Se tiró de la puerta y siguió corriendo, aunque era inútil, y él lo sabía. El terror era tan grande que es lo único que se le ocurría. Apenas cruzó la calle, sintió el impacto. Un golpe seco. Fue otro taxi, otro Jetta amarillo, que lo arrolló a toda velocidad. Daniel, moribundo en el piso, levantó la mirada por última vez. Del coche bajaron dos figuras, Héctor y la chica, que estaba sentada en el asiento del copiloto, con la cabeza perfectamente recta, sin sonreír. Ambos se inclinaron sobre él y lo mataron. Daniel nunca llegó a casa. Y así continúa la leyenda. A la mañana siguiente, las radios de Zacatecas reportaron la desaparición de dos personas, un taxista y un joven. Y así, en las madrugadas gélidas, cuando la luna es solo una astilla de luz y la razón duerme, la leyenda de la chica en busca de un aventón se sigue contando. La de esa figura poco agraciada que, gracias a la ingenuidad del buen samaritano, se sube a tu coche para recordarte que hay decisiones que tienen un costo absurdo, un precio que se paga con la vida. Esta historia en Zacatecas nos deja una lección clara. A las 2 de la mañana no vale ser bueno,